Nuestro primer panel abordará, como pueden ver en pantalla, una visión global desde lo local. Posteriormente, será el turno de seguridad alimentaria, agricultura de precisión. Enseguida, hablaremos sobre infraestructura esencial para el progreso. A continuación, corresponderá el panel manejo de datos ante desastres de origen natural. Después, será el turno de la tecnología al servicio de la preservación patrimonial. Y finalmente, cerraremos con la temática innovación geoespacial para el desarrollo. La clausura estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, quien nos brindará una conferencia magistral. Comencemos entonces con el panel número 1, si gustan pasar por favor, Visión Global desde lo Local, moderado por la maestra Neidy Cruz. Quisiera presentarles a la maestra Neidy Cruz. Ella es actualmente coordinadora académica de la Maestría en Cooperación Internacional del Instituto Mora. Tiene más de 10 años de experiencia en puestos directivos de cooperación internacional en el sector público. Ha colaborado con diversos organismos internacionales, entre los que destacan la OCDE, BID, Banco Mundial, CEPAL y Naciones Unidas. En los últimos 7 años ha sido docente en la UNAM, en el Instituto Mora y actualmente es profesora de la Universidad Anáhuac en Cancún. En el sector privado, trabajó en Cemex y Grupo Salinas. Tiene diversas publicaciones en materia de ayuda oficial al desarrollo, cooperación educativa, esquemas de cooperación regional, medio ambiente y comercio. Les falta un micrófono por allá, me parece. Cedo entonces la palabra a la maestra Neidy Cruz, quien moderará este conversatorio, y les pido a todos, por favor, un fuerte aplauso para el módulo número 1. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias. Gracias al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, gracias a ustedes por su tiempo, pero sobre todo gracias a los asistentes. Sin ustedes, este tipo de reflexiones y de encuentros no tendrían replicabilidad y oportunidad. Me da mucho gusto ver el foro con participación diversa de jóvenes, de funcionarios, así que esta mañana les agradezco mucho poder estar aquí. Queremos conversar, escuchamos hace un momento ya a los representantes de Naciones Unidas y de la Cancillería Mexicana respecto a qué implica esta Agenda 2030, y permítanme tomar un minuto antes de presentar a nuestros ponentes. Qué bueno que estamos cada vez más hablando, y coincidirán conmigo, de la Agenda 2030. Algunos levantamos la mano cuando preguntaba por ahí Camila, ¿quiénes la conocen? ¿No? Y cuando preguntó de los 17, a lo mejor ya, ¿no? Un dedo. Qué bueno que estemos hablando de eso, pero yo espero también que nuestros ponentes nos puedan poner en perspectiva qué implican los retos de esta implementación de esta agenda, que si bien no es exclusiva de gobiernos, sí fue adoptada por gobiernos y sus indicadores están hechos para gobiernos. ¿Y qué va a pasar después de 2030? ¿Qué va a pasar con una agenda que evidentemente tuvo un plazo a 15 años, pero continuará? Así que estoy muy contenta porque además no hay mucha equidad de género en la mesa. Alberto, te hicimos... Está conmigo muy variado en términos de representación pública, representación privada y representación académica, y eso espero que va a ser muy rica nuestra conversación de esta mañana. Muy brevemente les pido una disculpa. Voy a presentar a Edith. Edith es directora general de M-Capital, Soluciones Integrales SADCB. Ella es la socia fundadora, y qué es M-Capital nos lo platicará. Pero les puedo decir que ella ha sido encargada de mantener el liderazgo de la empresa a nivel nacional e internacional. Lo que hace de manera conjunta, su trabajo se ha centrado en establecer vínculos entre el gobierno, sector privado y organizaciones, en lo que ustedes quieren saber, y seguramente tenemos muchos especialistas aquí también: gestión de riesgos, ordenamiento territorial, ciencias de la tierra y programas de protección civil, a partir de la investigación y difusión de resultados de mitigación y adaptación. También nos acompaña un colega y amigo Puma, Alberto,
El maestro Alberto Castro Jaimes es director de análisis en la Secretaría Ejecutiva del Coneval, que todos sabemos, la Comisión Nacional de Evaluación. Él es maestro en Ciencias Sociales por Flaxo y es doctorante por la UNAM en Economía, donde también estudió la licenciatura. Es consultor, asesor legislativo y funcionario universitario, donde creo que alguna vez coincidimos, por cierto. Gema no nos pudo acompañar esta mañana, Gema Santana, que en efecto ella es la coordinadora general de la oficina de la Agenda 2030 en la presidencia, pero nos mandó una extraordinaria representante que también hemos visto muy activa, Linda Fernández. Ella es asistente de proyectos en esta oficina. Así que sin más, les voy a pedir a ustedes 10 minutos de intervención, que nos platiquen precisamente desde su perspectiva personal, desde su ámbito profesional, cómo podemos aterrizar esta Agenda 2030. Me gusta mucho el setting, me gusta mucho nuestro foro. Allá atrás tenemos ¿qué podría decir? Una versión del mapa mundi, con nuestra visión, por supuesto, regional americana. Los ODS que siguieron a los ODMs, la primer gran agenda global de desarrollo que se adopta por todos los países, parte de las Naciones Unidas, y ahora cómo lo hacemos. Cómo tiene que ver con cada uno de nosotros, con esas 172 acciones personales que podemos llevar a cabo. ¿Cómo lo vamos a poder aterrizar en lo local? 10 minutos que nos platiquen, porque nos interesa mucho también después poder escuchar a los asistentes. Empezamos la mesa, 4 minutitos ya me tomé, pero yo creo que vamos a poder ajustarnos al tiempo. Te doy la palabra. Okay. Bueno, pues muy buenos días a todos. Nuevamente me presento. Yo soy Linda Fernández, asistente de proyecto en la dirección de Agenda 2030. Nuevamente disculpo a la maestra Gema Santana, quien no nos pudo acompañar el día de hoy. Sin embargo, les envía un cordial saludo a cada uno de ustedes y de igual forma de parte del doctor Abel Ibert, su jefe en la oficina de la presidencia. Y bueno, para no tener un mayor preámbulo, quisiera entrar directamente en la presentación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un gusto compartir panel con ustedes. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, para comenzar a hablar de lo que es la Agenda 2030 y de su importancia a nivel local, quisiera empezar con la presentación del desarrollo y la movilidad social, que es el siguiente slide, por favor. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, cuando hablamos del desarrollo y la movilidad, hablamos de que el desarrollo está basado únicamente en la transformación del capital natural, es decir, cifras muy importantes como que es el 60-65% de los materiales y del 35 al 45% de la energía. Algo que ya han mencionado a lo largo de las presentaciones es que actualmente nos damos cuenta de que el modelo de desarrollo económico está basado en el consumo y el desecho. Con esto nos damos cuenta de que no vamos a poder hacer frente a los desafíos ambientales a los que nos enfrentamos si seguimos en este modelo de desarrollo económico. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de regeneración o sustentabilidad, ¿qué es importante? Pues bueno, para minimizar efectos de la degradación y de los sistemas biológicos, hay que fijarnos en la clasificación y en la localización de los efectos, no solo de las causas, no solamente de los efectos. La escala y complejidad de los desafíos actuales se basa no solo en el impacto de la degradación de la biosfera, sino también en los efectos de mediano y largo plazo. Ahora, hablando del modelo de desarrollo, lo que les mencionaba al principio, aquí quisimos poner una imagen que se le conoce como la economía del pastel de bodas. Es decir, hacemos énfasis en lo que es la economía, la sociedad y la biosfera, y se divide en los 17 ODS en cómo cada uno influye tanto en biosfera, sociedad y economía. Muchas veces no nos gusta ocupar esta imagen porque no queremos que se entienda que los ODS se entienden de manera separada. Es decir, nosotros creemos, y así es, que los objetivos de desarrollo sostenible tienen una interconexión. Es decir, cada uno se relaciona con diferentes y el impacto de uno puede tener un impacto mayor en los otros. Simplemente en esta imagen lo que queremos hacer énfasis, que más adelante igual vamos a mencionar, es la importancia de retomar el triple impacto. Es decir, una economía que haga énfasis en lo social, en lo económico y en lo político también. Aquí ya se adelantó un poco. No sé si le podamos regresar, por favor. Aquí.
siguiente. Perfecto. Ahora sí, entrando en materia, la Agenda 2030 en México. Como ya lo mencionó previamente la maestra Camila Cepeda, la Agenda 2030 en México tiene un propósito, que sea apolítica y que sea transeccional. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que perdure, es decir, que no cambie con cada uno de los movimientos políticos que tenemos, que no solamente se adapte a ciertas posturas políticas, porque como bien lo mencionaron, está centrada en las personas. También es muy importante aquí mencionar el triple impacto que debe de tener, que es en lo que les mencionaba previamente, para que realmente pueda ser sostenible. Nosotros en la Agenda 2030 en México nos basamos en tres pilares principales: en la innovación, en la participación y en los ecosistemas. Haré énfasis en cada uno de ellos. En cuanto a la innovación, proponemos procesos, programas y recursos que contribuyan a planes y programas de los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad civil, pero lo hacemos de una forma innovadora, es decir, lo hacemos retomando el pensamiento sistémico, que también ya lo mencionaron previamente, pero el pensamiento sistémico de lo que habla es que hay que dejar de pensar en silos, hay que dejar de pensar desde cada una de las trincheras de las dependencias y hay que pensar en cómo cada uno de los problemas que todos tenemos desde cualquier sector se va relacionando con los demás. Es decir, que todos tenemos un problema en común y así es como debemos atacar los problemas. Previamente hemos desarrollado talleres con dependencias donde lo que hacemos énfasis es este trabajo en equipo desde un pensamiento sistémico. Es todo un reto para las dependencias porque lo que les decimos es: tienen que dejar de lado su cachucha de la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Hacienda y ahora empezar a pensar en los problemas desde otra perspectiva. Entonces, todo esto ha generado una revolución de pensamientos y por eso decimos que la Agenda 2030 ha venido a innovar también en el gobierno. Ahora, también hablamos de la participación. Generamos proyectos, programas y procesos que generan economía y desarrollo social. Y por supuesto, creamos un ecosistema también de personas, donde conectamos recursos, capacidades y generamos alianzas para resolver los problemas. Nos damos cuenta que en la coyuntura actual tenemos un gran reto, que es el presupuesto. Es decir, en esta austeridad nos hemos obligado a ser más creativos, a ser más eficientes y a generar sinergias que tengan mucho mayor impacto. Este es el triple impacto que les mencionaba: lo social, lo económico y lo medioambiental. Ahora, para hablar del modelo 2019-2024, hablamos de una transformación, pero una transformación económica, donde lo que hablamos es que hay que tratar de crear un cambio en las personas en su comportamiento, es decir, en sus comportamientos también como consumidores, para realmente poder crear un cambio en el desarrollo económico. Hay que empezar hay que desarrollar empresas sociales y modelos de economía circular. Lo que estamos trabajando mucho desde la Agenda 2030 es que las comunidades se puedan integrar a los ciclos de economía, es decir, que se vuelvan economías circulares. Aquí hacemos énfasis también en la integración económica, el desarrollo social, liderazgo empresarial, la recuperación patrimonial y, por supuesto, desarrollo sostenible, capital social y cultura. Esta es una oportunidad económica y una cuestión moral. La integración económica y social incrementa, por supuesto, la movilidad social. Existen nuevas tecnologías y modelos de asociación colaborativa y la innovación debe permear la forma en que integramos a la sociedad. Una forma muy innovadora que estamos retomando desde Oficina de la Presidencia es involucrando al cuarto sector. No sé cuántos de aquí estén familiarizados con el cuarto sector, pero lo que se busca desde el cuarto sector es que a partir de un modelo de negocios se puedan resolver problemas sociales. Es decir, son estas nuevas empresas que no tienen como fin último lucrar, sino resolver un problema, pero a través de un modelo de negocios. Estamos trabajando con los centros integradores de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar, que lo que buscan estos centros integradores es juntar los programas sociales, los programas prioritarios para el gobierno, y hacerlos llegar a las comunidades más rezagadas. Desde Agenda 2030 nos estamos enfocando a llevarlos a los 14 municipios ultrapobres que están ubicados en Chiapas y en Oaxaca. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, estamos tratando de aterrizar en estas comunidades servicios de vivienda, servicios de salud, servicios de agua y de luz. Y en una segunda etapa también queremos incluir todo el sector financiero. Y también es muy importante mencionar que el cuarto sector lo que trae a la Agenda 2030 es este nuevo chip de innovación y de cómo poder hacer cosas, cómo poder resolver problemas desde una perspectiva diferente a cómo se ha atacado previamente. Ahora, en cuanto a la brecha digital, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo integrar el desarrollo sostenible al 46% de la población aprovechando la tecnología y la conectividad? Hay un estudio reciente de Naciones Unidas que habla sobre cómo la tecnología nos ayuda a reducir las brechas.
Un claro ejemplo es cómo a través de alguna aplicación o de algún aparato digital, una persona puede tener su identificación oficial. Y uno pensaría, ¿qué cambio puede tener? Bueno, pues en las comunidades rezagadas, una identificación oficial puede hacer la gran diferencia. Es decir, por ejemplo, para solicitar un préstamo en un banco, ¿qué es lo primero que le solicitan? Que tengan una identificación. Entonces, esta clase de tecnologías se pueden aprovechar para reducir las brechas. Al principio de este evento hablábamos de cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, cómo estamos posicionados, y claramente nosotros desde Agenda 2030 vemos que una enorme oportunidad que tenemos es la tecnología. ¿Por qué? Porque hoy en día la tecnología está a manos de casi todos. Es decir, desde aquí podemos generar datos, identificar oportunidades, podemos darle mucho más, podemos aprovecharlo mucho más de lo que se ha hecho. Y antes de concluir, quisiéramos hacer mención a que tenemos una última llamada. A pesar de que se llama Agenda 2030, muchas de las metas están destinadas a cumplirse en el 2020, es decir, estamos a un año de cumplirlas. La naturaleza es diseño de sistemas. Las soluciones deben implicar un enfoque sistémico. Esto es lo que empujamos desde Agenda 2030 y es lo que hemos mantenido a lo largo de estos meses. Ahora quisiéramos mostrarles una serie de imágenes para hacer énfasis en por qué es la última llamada. Aquí mostramos la vegetación primaria de México y a continuación vamos a ver unos importantes cambios que hemos tenido. Esta es la región de la selva lacandona en 1986. Vamos a ver el contraste de los colores a cómo nos encontramos unos años después, en el 2017. Es decir, cuando hablamos de la última llamada, estamos hablando de esto. Y no solamente lo vemos en la selva, sino también en las zonas urbanas, como por ejemplo, en el suroriente de la Ciudad de México. Este es 1985 en el Estado de México. Y esto es en el 2015 en el Estado de México. Y bueno, para concluir, solo quisiéramos cerrar con eso, que es una última llamada, pero también hay que hacer énfasis en que hoy en día tenemos un sinfín de oportunidades que podemos aprovechar para poder aterrizar y para poder cumplir la Agenda 2030. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Linda, porque además lo hiciste en 10 minutos sharp. Muchísimas gracias. Alberto, te doy la palabra sin más introducción. Por favor. Buenos días. Gracias por la... Bueno, a nombre de la Secretaría Ejecutiva de Coneval también y el personal, felicitamos por este espacio al Instituto Panamericano de Geografía, agradecemos la invitación y gracias. Lo que vamos a presentar como parte de la labor de Coneval y como parte de un importante equipo de especialistas técnicos en análisis geoespacial, es una herramienta, bueno, dos herramientas que pueden además responder parte de las dudas que empezaron ya a surgir con esta presentación, con este foro, y que pueden además ser parte o contribuir más bien a la discusión, pues, y además a la planificación y a la instrumentación de esta información en la resolución de esta agenda. Para empezar, quisiéramos indicar un punto de partida, qué es Coneval, cuáles son sus atribuciones, que están basadas en la Ley General de Desarrollo Social. Las responsabilidades de Coneval son principalmente en dos ámbitos. Uno es la evaluación de la política de desarrollo social y el otro es la medición de la pobreza, bueno, la definición de lineamientos para medir la pobreza y la medición de tal, que además está basada por ley, por la regulación de esta Ley General de Desarrollo Social en información oficial, que es la publicada por INEGI, que tiene dos momentos. Uno, a través de los censos y de la encuesta intercensal, que tiene representatividad estatal y, por supuesto, nacional, y municipal. Y otro, que es la publicación de cada 2 años, que es basado en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, que tiene solo representatividad estatal, pero es a partir de la cual bianualmente se publica el informe de pobreza nacional. Esto es importante mencionar para avanzar en cuál es la importancia, además, de esta herramienta que vamos a presentar.
un poco antes, parte de los retos que tiene no solo el gobierno, sino la sociedad en México, son reducir, por supuesto, condiciones de pobreza que a los 10 años de Coneval han mostrado una reducción, de la proporción de pobreza entre 2008 y 2018, según los informes ya publicados, pero de pobreza multidimensional, pero que además, si ustedes se fijan en el cuadro de la izquierda, aun cuando se reduce la proporción, le ha ganado el efecto demográfico, aumentando el número de personas en condición de pobreza. En cuestión de pobreza extrema, tal como la define Coneval, se ha reducido, sí, en estos 10 años la proporción de personas en pobreza extrema, y también se ha reducido el número con grandes esfuerzos y con programas muy focalizados. Lo que sabemos y se trata de impulsar es que los programas además puedan utilizar no solo los programas federales, sino los esfuerzos de gobiernos estatales y locales puedan utilizar esta información para su planeación e instrumentación. Coneval está comprometido con la reducción de pobreza, con la evaluación del diseño y eficacia de estos programas, pero en especial en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, comprometido con los dos primeros objetivos, que son el fin de la pobreza y la reducción o la erradicación del hambre. La información de Coneval, además, se refiere, la medición de pobreza, a una unidad de análisis que está definida en las personas y en las familias. Pero además tiene un contexto territorial cuya información es pública, pero que no es parte de los lineamientos de medición oficial de pobreza. A la par de esta medición, el Coneval también ha hecho esfuerzos por generar análisis de este contexto y análisis no solo, por un lado, con los indicadores de pobreza en el territorio, sino análisis con técnicas geoespaciales de este equipo especializado que dan un acercamiento a las condiciones expresadas en el grado de accesibilidad a carretera pavimentada, pero que también dan un acercamiento a las condiciones de las localidades rurales. Las estimaciones de pobreza están basadas en los informes quinquenales en según el diseño muestral de la encuesta intercensal y del censo, en información municipal. El esfuerzo que hace esta área de análisis de territorio de Coneval es una estimación de la pobreza a nivel AGEP, que además se puede concebir como un atributo de la dimensión espacial de la pobreza, y que es parte de la información útil que publica Coneval. La información que está ahora publicada y que estamos presentando es basada en la información de la encuesta intercensal 2015. Esto es un ejemplo de los más de 1000 mapas municipales que pueden descargarse de la página de Coneval con delimitaciones AGEP a partir de estas estimaciones que hace el área de análisis territorial de la pobreza y clasificando por rangos de pobreza la información. Podemos observar, además, una herramienta como un visor de esta información que está empalmada en la aplicación o en la herramienta de Google Earth, y donde se pueden visualizar estas estimaciones en los límites municipales por AGEP dentro de los indicadores o con los indicadores de carencia
para quienes no están familiarizados, la medición de pobreza multidimensional cruza dos dimensiones, la dimensión de ingresos y la dimensión de 6 carencias. Entre ellas se encuentra rezago educativo, rezago por acceso a la salud, carencia por servicios básicos de la vivienda, calidad de espacios de la vivienda, y entre ellos se pueden observar 4 carencias: el índice de marginación y el índice de rezago social, estimados a nivel AGEP. Por las cuestiones de tiempo acotado, el equipo de análisis sugirió hacer un video para no entrar a la página directamente y tomar tanto tiempo, pero se encuentra aquí un ejemplo de este uso potencial. Imaginen una autoridad municipal o una autoridad estatal que requiera, como decían los participantes anteriores, planificar alguna acción de gobierno, alguna intervención, pero no tengan posibilidad de conformar un equipo técnico, por ejemplo, que cualquiera de estos datos es información pública, y lo que hace este análisis es una presentación y una herramienta amigable, digamos, no fácil, pero sí de fácil acceso y comprensible a cualquier nivel de autoridad. Esto es un ejemplo en el que se puede entrar a una de las AGEPs a partir de la aplicación de Google Earth y a partir de la función de visor a nivel personal, ¿no? de la misma aplicación, donde se asocian estos indicadores con las propias herramientas de Google Earth para que digamos, con un uso práctico fundamental para planificar y para además identificar las condiciones y los requerimientos de intervención. Si se fijan aquí, hay un grado de desagregación importante y además una facilidad de uso también muy relevante. Otra de las herramientas que tiene Coneval y que nos gustaría presentar aquí son el grado de accesibilidad carretera. Dentro de la Ley General de Desarrollo Social, Coneval tiene este mandato de calcular la pobreza multidimensional, pero digamos, el contexto territorial sale de esta metodología por la dificultad metodológica de agregar a una unidad de análisis individual una unidad de análisis que tiene que ver con el contexto social y con el contexto territorial. En el contexto social se encuentra la cohesión social. En el contexto territorial se calcula el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Voy a presentar solamente los atributos. Se calcula a partir de elementos de grado de accesibilidad con los siguientes indicadores. Son indicadores de infraestructura, que son carretera pavimentada, subdividida por tipo de carretera, el tipo de localidad para localidades rurales, se calcula la pendiente del terreno según la accesibilidad, el tipo de suelo, que además retrasa, que además puede ser un factor de retraso en la movilidad de las personas desde una localidad hacia los centros de servicio, que son localidades a partir de 15.000 habitantes, y la disponibilidad de transporte público y el tiempo de desplazamiento. Se explota el potencial analítico de la información con la que se cuenta, que también es pública, se basa en estas condiciones de entorno y planteamos que es una herramienta fundamental para la planificación y la instrumentación de políticas públicas a nivel local. Este es otro ejemplo desde la página de Coneval de cómo se puede utilizar este visor de estos indicadores. Este solo se puede consultar desde la página de Coneval, pero tiene la posibilidad de
desagregar y de seleccionar a nivel localidad cada uno de estos indicadores. Este es el ejemplo, y acercando además el cursor a cada una de las localidades se despliega un cuadro de información básica complementaria. Para no pasar más tiempo, estas son algunas reflexiones finales de cómo se puede y cuál es la importancia de la representación geoespacial de estos indicadores, cómo es que estas herramientas son prioritarias para la contribución a la consecución de estos objetivos de desarrollo sustentable, y el Coneval también presenta estas herramientas como parte de la agenda de largo plazo para el análisis también territorial de la pobreza y como fundamental para la instrumentación de políticas públicas. Es todo, muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias y una disculpa por el rostro. Edith, no, gracias a ti. Y ahora le voy a dar la palabra nuevamente a Edith Contal para que nos haga su intervención y después poder tener una discusión entre todos. Gracias. Gracias, buenos días. De antemano, muchísimas gracias por la invitación, maestro César Rodríguez. Es un honor estar aquí en este espacio, licenciada Rubí Soto. Gracias a estos espacios, estos foros, seminarios que crea el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, es que nos permite unir visiones, unir propuestas que estemos haciendo, tanto en la iniciativa privada, y escuchar por parte del sector gobierno cuáles son las acciones que hagamos en materia de diversos temas, y el que nos atiende ahora es la Agenda 2030. Visión global desde lo local, los retos que deba cumplir una administración local para dar cumplimiento y seguimiento a la Agenda 2030, es el título que en este día elegí tomar, partiendo por, compartirles que desde nuestra visión de un mundo que funcione para todos, es que nos permitió diseñar una herramienta que encamina a los municipios al ámbito de sustentabilidad. La Agenda 2030 es un llamado a la acción que genera por parte de la iniciativa privada, los gobiernos y los habitantes. Bien, los retos para dar cumplimiento a la Agenda 2030. Desde nuestra óptica consideramos 5 grandes retos. El primero es pasar de la acción política a la acción técnica. Si nosotros hacemos un análisis de la Agenda 2030, vemos que se manejan 17 objetivos del desarrollo sostenible, metas e indicadores. Entonces aquí es donde uno de los grandes retos, si una administración local desea alinearse a los objetivos del desarrollo sostenible, tendremos que pasar de la acción política a la acción técnica. El segundo grande reto es qué información tenemos al interior de un municipio, o en caso de que no se tenga, hace un momento hablábamos de esta parte, no hay información, no se está generando información estadística en el ámbito local, entonces habremos que desarrollarla, y ese es un reto que hay que enfrentar en un gobierno local. Por otro lado, la capacitación. El fortalecimiento de capacidades al interior de un municipio es indispensable y fundamental. El siguiente es el presupuesto y el último es el tiempo. Nos restan 11 años para dar cumplimiento a la Agenda 2030. Partiendo de estos retos es que generamos el Programa de Gestión de Riesgos para el Desarrollo Sostenible. Es un desarrollo metodológico que le permite a los municipios dar cumplimiento y seguimiento de manera puntual a los objetivos 11 y 17 y de manera transversal a los objetivos 6, 8, 10, 13, 14 y 15. Está basado en 3 pilares o en 3 ejes rectores. El primero es el conocimiento de la dinámica territorial y sus riesgos. Y es aquí donde vamos a empezar a sortear estos retos. Conocimiento de la dinámica territorial y sus riesgos, entiéndase esto por desarrollo de instrumentos de planeación territorial a nivel local. El segundo es la generación de información geoestadística a detalle municipal. Cuando nosotros hablamos de instrumentos de planeación territorial, evidentemente vamos a utilizar guías y bases de estandarización de SEDATU y SENAPRED, en el caso de Atlas de Riesgos y Ordenamiento Territorial, y aquí estaremos generando información geoestadística. Algo importante que hemos visto en los municipios que cuando desarrollamos este programa es que si hay información existente que quizá no esté actualizada y debamos actualizarla.
o en el caso de la mayoría, no hay información y estadística geoespacial. El tercero es el fortalecimiento de capacidades al interior del ayuntamiento, que esto es una base medular. El servidor público capacitado será un servidor público proactivo, será un servidor público que lleve una agenda de trabajo en materia de los diversos temas, y es el servidor público que toma decisiones, que genera políticas públicas y que ejerce un presupuesto. Como objetivos particulares, el programa de gestión de riesgos y de manera transversal atiende a estos otros objetivos, el 10, el 3, el 15 y el 17. Generamos información técnica científica del territorio municipal. Aquí hago mención en que toda la información que se genera está estandarizada con guías metodológicas nacionales e internacionales. Fortalecer capacidades de los servidores públicos, alinear políticas públicas municipales con los objetivos y metas de la Agenda 2030. Esto es muy importante en el sentido de las políticas públicas existentes que estén en un ayuntamiento, cuando llegamos a desarrollar el programa de gestión de riesgos, no las hacemos de lado. Lo que vemos es, hay políticas públicas alineadas a Agenda 2030, perfecto, vamos a ver qué indicadores de los que vamos a obtener de los instrumentos de planeación territorial vamos a empalmar con las que ya tengan, y en caso de que no haya, las vamos a generar. El siguiente es que el programa fomenta la adhesión de los municipios al Pacto Global de la ONU. ¿Por qué hacemos esta invitación? Porque adelante vamos a ver cuál es la interrelación que nosotros visualizamos de un ayuntamiento en cómo deba generar alianzas. Si un municipio está adherido al Pacto Mundial, entonces abre el esquema con la iniciativa privada, abre el panorama también a la generación de alianzas, y principalmente es aquí donde vemos que se haga transmunicipal el programa de gestión de riesgos. Un municipio estará subiendo todas sus obras y acciones a una plataforma global. Cuando yo les hablaba de que uno de los retos es el tiempo, mencionamos que una administración de 3 años, quizá que empiece una alineación a Agenda 2030 no le dé tiempo. Podrá dar un cumplimiento, pero quizá el seguimiento deba de pasar de administración municipal. Entonces, el estar con las acciones subidas a una plataforma global por medio de esta adhesión al Pacto Mundial, podemos pensar en que esa administración llega a la nueva y tendrá que seguir el curso de las acciones. Nuestra meta personal es que el 5% de los municipios de aquí al 2030 logren alinearse a la Agenda 2030. El hablar del 5%, estamos hablando de 122 municipios en 11 años. Nosotros lo que planteamos es que esto de desarrollo de Agenda 2030 es una suma de voluntades. Es la unión de esfuerzos de iniciativa privada, academia y gobiernos. El desarrollo del programa de gestión de riesgos está basado, como les comenté, es un desarrollo metodológico en estas etapas. En el diagnóstico vamos a ver al interior de un municipio qué instrumentos de planeación territorial existen en el municipio. Si no existen, desarrollarlos. De los instrumentos de planeación territorial, vamos a la conversión. Este es uno de los primeros aportes que hace el programa de gestión de riesgos a la 2030. Transformamos en indicadores locales los instrumentos de planeación territorial. Cuando les hablaba de que vamos a cumplir en todo el contexto el objetivo 11, vamos a cubrir las 10 metas que plantea el objetivo, y en el caso de ONU, hacer un planteamiento de 15 indicadores globales. En nuestro aporte, lo que nosotros estamos proponiendo son 20 indicadores, o sea, sumamos 5 más. Después de ahí, vamos a identificar qué políticas públicas hay existentes que tengan que ver con el indicador. Posterior a esto, si no, crearlas. El segundo aporte es la guía Evaluación, Acción y Seguimiento. Esta guía es un documento que nosotros generamos, que primero es un manual de trabajo en una administración para el seguimiento de Agenda 2030. Vamos a ver en esta guía cómo son los indicadores, quién los va a medir, de qué manera los vamos a medir, porque de esta manera es que estamos capacitando de manera transversal a los servidores públicos. Y la difusión. Cuando hablábamos de pasar de las acciones políticas a las acciones técnicas, aquí regresamos a la acción política.
Un municipio que desarrolle acciones, que maneje indicadores, que haga instrumentos de planeación territorial, deba difundir esta información, deba subirla a las plataformas y es solo por medio de la acción política en que se logra eso. Cubrimos el objetivo 17 de esta manera, el esquema de colaboración. Nosotros hablamos de que el municipio sea un adherente al Pacto Global porque hacemos la invitación de que el municipio primero tenga una coparticipación para el fondeo del desarrollo de este programa y de todos los estudios y todas las acciones que se hagan en materia de Agenda 2030. El GRD plantea que haya un ejecutor, que en este caso es el gobierno local, un desarrollador técnico, que será M-Capital, el programa de gestión de riesgos, o alianzas. La metodología está diseñada para que la pueda desarrollar institutos, universidades, grupos de especialistas, no solo nosotros. Nosotros tenemos una meta que de aquí al 2030, el 5% de los municipios llegue a la meta. Pero podemos llegar hasta el 50% si unimos esfuerzos. Y hago esta invitación para que toda institución que quiera podamos compartir esta metodología. Fondeo en coparticipación. Aquí se ha explorado poco en el ámbito municipal que un municipio pueda tener acceso a fondeo, primero de la iniciativa privada, mediante un proyecto que pueda definir acciones precisas. También hacemos la invitación a las agencias de cooperación internacional. Ya se ha presentado el programa en la Agencia de Cooperación Española y nos han dicho, podrá haber fondeo toda vez que Amexid esté de acuerdo y se genere un proyecto. Y el beneficiario es la población. Los aportes, bueno, lo que nosotros hicimos fue diseñar indicadores locales para dar cumplimiento y seguimiento del objetivo 11. Guías es esta vinculación local, que es un manual de trabajo que tiene un ayuntamiento para poder manejar los indicadores, medirlos y saber quién los va a hacer y en qué tiempo, y promover alianzas. Bueno, ¿cómo interviene el GRD en el análisis geoespacial? Lo voy a decir en un minuto. Evidentemente, cuando desarrollamos atlas de riesgos, ordenamiento territorial, estamos haciendo un manejo primero de generación estadística, un análisis geoespacial, y esa información es la que se deja en materia de información local que podrá utilizar no solo el municipio, sino, por ejemplo, decían especialistas, ¿dónde encuentro información local? Nosotros estamos generando información local. Alicia Bárcenas en varias conferencias ha dicho que es importante y vital que un ayuntamiento genere información estadística local para toma de decisiones, generación de políticas públicas y cuidado de inversiones. Muchísimas gracias. Edith, muchísimas gracias. Estoy fascinada, no sé ustedes, pero yo estoy fascinada porque hemos podido aterrizar al ámbito técnico, efectivamente, y a la importancia de los datos. Hemos hablado mucho de los datos, la información, los plazos, la última llamada, el llamado a la acción. Estamos aquí, estamos interesados. Más allá de las acciones puntuales y de las acciones personales, porque esto va a ser una suma de acciones personales. Yo quisiera preguntarle aquí al público, ¿cuántos de ustedes tienen una meta personal para ser más sostenibles? Que levanten la mano. 1, 2, les voy a decir como a mis alumnos, o la levantan bien o no la levanten. Una decena, gracias. Una decena. Entonces, esto es una invitación a los demás. Tenemos toda esta información geoestadística, se presentaron números, es muy evidente. Linda lo dijo muy al principio, lo que necesitamos es pasar del modelo de desarrollo del consumo, se usa, se tira, se usa, se tira. No sé ustedes, podría decirlo, en lo personal soy la loca que se lleva los vasos de plástico de las fiestas porque no puedo ver cómo los tiran. Sí, soy la que voy con mi hija a una fiesta con su plato, y somos los locos, pero necesitamos saber más de estos locos, y aún así manejo un auto, y usé pañales no siempre de tela. Entonces, ¿cómo podemos ponernos metas personales? Y yo los quiero invitar a ustedes, y voy a pasar a las preguntas al público, a realmente comprometernos. Miren, yo siempre lo digo en estos foros cuando me invitan, fui directora general de Cooperación Internacional en Semarnat, entonces pues siempre era la niña verde, ¿no? O la niña del verde, en términos de la agenda verde. Pero participaba en sin fin de foros económicos, porque yo era responsable también de la agenda económica, en donde les tenía que decir a los financieros, sí soy la del verde, o sea, sí soy la que va al bosque a proteger a la mariposa monarca y tenemos muchas actividades en pro de las especies,
pero esto es porque es tan fundamental como que si no lo hacemos, las finanzas y sus modelos de negocio truenan. O sea, ¿cómo podemos cambiar el chip, la perspectiva, y cómo podemos reconocer, aceptar y comprometernos a la responsabilidad que tenemos? Porque se lo dije hace poco a unos jóvenes, que además a mí me da mucha pena, cuando yo levanto, les pido, no lo voy a hacer aquí, pero cuando yo le pido a la gente, oigan, a ver, levante la mano, ¿quién cree que va a estar vivo en el 2030, ¿no? En resumen. Y bueno, pues uno espera en un auditorio universitario que levanten la mano todos, ¿no? Y no, porque ya hay muchos chicos consternados que sienten de verdad el 2030 como ese momento en el que no van a llegar o no vamos a llegar, porque sí están muy sensibilizados. Y cuando decimos el 2050, que es para cuando los científicos del mundo nos han dicho, si seguimos consumiendo como hasta ahora, se van a necesitar 3 mundos. Y aquí creo que están los técnicos, los especialistas y los científicos. Yo les quiero preguntar, ¿hay posibilidad de que en 2050 tengamos 3 mundos? ¿Eh? O sea, no. Nos estamos acabando el único que tenemos. There's no planet B because there's no plan B. O sea, perdón que lo diga en inglés, pero pues no hay plan B, no hay planeta B. Entonces, en ese contexto de urgencia, en ese contexto del llamado a la acción, en ese contexto de la irrelevancia de transmitir de lo político a lo técnico, y además Alberto nos dice, aquí ya están los mapas, aquí ya está la información, aquí ya está fácil, bueno, se veía fácil, se veía muy bonito, se ve impactante. ¿Cómo conectamos? ¿Cómo conectamos desde su experiencia? Uno, es decir, o sea, nosotros somos privilegiados, hasta nos podemos dar el lujo de hablar de estos temas. Pero la gente que vive a lo mejor en el espacio, en esa calle que nos mostró Alberto en su video, y me llamó la atención el concepto que utilizaste, la gente que vive en los 14 municipios ultrapobres de Chiapas y de Oaxaca, ¿ustedes creen que les interesa hablar de la Agenda 2030? Pues no, porque estamos, bueno, ahora nos están cortando 1 hora, ok, bueno, vamos a mantenernos a la agenda y no a nuestra 1 hora de debate, o de 1 hora de la mesa. Me voy a apurar. Entonces, esa gente le interesa, puede hablar del tema. ¿Cómo conectamos entonces también todo esto, toda la política internacional, quienes hemos tenido oportunidad de estar ahí en Naciones Unidas, en sus foros? ¿Cómo lo aterrizas a lo local, pero a lo personal, a lo individual? ¿Cómo empezamos también de abajo hacia arriba? Esa sería una pregunta muy breve que les quiero hacer a ustedes con la experiencia. Pero una segunda muy importante que me interesa, Linda, en particular, que nos recuerdes al público es, ojo, ¿cómo reportamos nuestras acciones? A mí me gustó mucho una campaña que lanzó Naciones Unidas antes de la Cumbre del Clima, que se celebró apenas hace un mes, en donde las personas podíamos bajar muy rápido una especie de aplicación, el ActVote, no sé si siga funcionando, y era esto que yo les preguntaba hace un momento, oye, ¿tú con qué te comprometes? Al clásico, bueno, ahora creo que es clásico, yo no voy a aceptar bolsas de súper. Bueno, es que no me han visto, yo soy medio mafalda y me pongo lacia con ver el uso de Unicel. Entonces, oigan, no voy a aceptar Unicel. Se me antoja el helado, pero no lo voy a comprar si el vasito que tienen es de Unicel. Pero ¿cómo conectamos eso con la economía que depende de la producción del Unicel? Es decir, no es nada más no se usen popotes, es no se usen popotes y qué vamos a hacer con las empresas que producen los popotes para poderlas dejar insertas en la economía. Entonces, pregunta 1 muy breve, ¿cómo conectar todo esto? 2, ¿a quién reportar? ¿Cómo reportar? Porque pues quien va a presentar el informe es el gobierno de México y a nivel federal, no municipal. Y una última es, me gustó y gracias, te diría, la cooperación, o sea, ¿cómo podemos? Aquí estamos en un ámbito regional, estamos en un foro de la Organización de los Estados Americanos y estamos hablando cómo podemos traducir, cómo podemos compartir todas estas experiencias exitosas, y a mí también me gusta mucho hablar de las bad experiences, o sea, cómo no replicar, por favor, experiencias que no hayan sido exitosas. Les voy a dar la palabra en el orden en el que participamos. Me apena mucho con el público, no voy a poder tomar sus preguntas, pero supongo que después en alguna pausa café podremos interactuar. Muchas gracias, te doy la palabra, Lili. Muchas gracias, trataré de ser breve para que todos puedan ahondar en lo que quieran profundizar. Y bueno, la primera pregunta de cómo lo aterrizamos, yo quisiera hacer énfasis en un evento al que fuimos ayer de Oxfam y Mexfam respecto a la gestión comunitaria del agua.
justo esta pregunta, ¿cómo hacemos que las localidades se apropien de la Agenda 2030? Porque efectivamente les hablamos de la Agenda 2030 y esto les suena como algo ajeno. Pero cuando trabajamos con las comunidades, cuando las integramos, cuando trabajamos en la transformación de sus capacidades, es cuando se apropian de un tema. Y es cuando realmente vemos el impacto, porque, por ejemplo, en este caso de el modelo que se desarrolló, que fue es un modelo que habla sobre cómo gestionar el agua en las comunidades. Lo que se hizo, el énfasis que se trabajó fue el trabajo de las mujeres, es decir, la equidad de género, cómo ellas se pueden hacer responsables, cómo se les puede cambiar el chip de que no solamente tienen que ser las amas de casa, sino pueden ser las responsables de la comunidad, del agua en su comunidad. Entonces, yo esto lo mencionaría como un ejemplo básico. Tenemos que involucrar a las comunidades, tenemos que empoderarlas, y así es como realmente aterrizamos la Agenda 2030, sin nombrarla por su nombre, ¿no? Sin tenerles que decir, esto es la Agenda 2030, simplemente les decimos, tú eres una persona digna de derechos, tú puedes hacer énfasis en lo que necesitas y esto es a lo que tienes derecho. Entonces, esto yo lo veo como una muy buena práctica. En cuanto a la segunda pregunta, de cómo reportamos. Bueno, pues desde la Dirección de Agenda 2030 nos compete la Administración Pública Federal. Es decir, desde nuestro ámbito, nosotros como pedimos que reporten es a través de oficios principalmente, donde cada una de las dependencias tiene los ODS, más bien, tienen un responsable, que es alguna de las dependencias. Por ejemplo, Semarnat, que es responsable de 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, como nosotros pedimos que nos reporten, es efectivamente haciendo énfasis en cuáles han sido las acciones que han implementado. De hecho, actualmente nos encontramos en un proceso de entablar este diálogo con las dependencias. Cada dependencia tiene un comité de implementación de la Agenda 2030 que tiene 3 perfiles de planeación, de operación y de estrategia. Con ellos es con quienes le vamos dando seguimiento y son quienes nos van informando cuáles son las medidas que van tomando. Actualmente creemos que todavía estamos a un corto plazo para que nos puedan decir efectivamente cuáles son las medidas que están implementando, pero seguramente que para el próximo año tendremos acciones concretas que podremos compartir con todos ustedes. Y, bueno, por último, si no me equivoco, la pregunta era cómo hablar de la cooperación. Bueno, desde Agenda 2030 nosotros tenemos 6 ejes, que son los que impulsamos. Uno de ellos es el de los foros multisectoriales. Los foros multisectoriales, les explico brevemente, es un espacio de diálogo abierto donde invitamos a sector privado, cuarto sector, academia, sociedad civil, a que nos platiquen cuáles son las acciones catalizadoras que tienen para el cumplimiento de la Agenda 2030. La idea de los foros multisectoriales la tuvimos porque por las mañanas sesionan los comités de trabajo del Consejo Nacional, donde también participan todos los sectores, pero son grupos más cerrados, porque de otra forma no sería operativo. Y por la tarde lo que quisimos hacer es abrir un espacio para decirles, todos pueden participar, ya sea en calidad de invitado, ya sea como calidad de ponente. Acabamos de tener hace unas semanas nuestro primer foro multisectorial, el siguiente será en enero, al cual están cordialmente invitados. Y nos encontramos en un proceso de redefinir estos foros multisectoriales, porque lo que queremos es darle una temática en específico, donde hablemos ya sea de ciudades inteligentes o de algún grupo de ODS en específico, para que pueda ser mucho más estratégico y focalizado. Entonces, nos encontramos en esta definición, pero seguramente más adelante tendrán noticias de esto, porque cualquier persona que tenga alguna acción catalizadora, la idea es que pueda presentar aquí, que se pueda hacer networking. Y además queremos cambiar este enfoque que tuvimos de que solamente una persona va, expone y todas las demás escuchan, ¿no? Lo que queremos hacer también es generar dinámicas, generar talleres, generar esta transformación de capacidades también en nosotros, en los asistentes. Y pues bueno, con esto cerraría. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Seré breve. Desde experiencia propia y además creo que hay que tomar el contexto político actual. El enfoque de tal, en Coneval hemos escuchado la descripción de los programas federales con el fin de acordar evaluaciones y el enfoque es un enfoque territorial basado en lo local y sobre todo en localidades rurales indígenas. Creo que la forma de comprometer y de tomar en lo cotidiano cualquiera de estos objetivos es, tal como lo decías, involucrar a las comunidades, aprovechar la creatividad que tienen las comunidades, la localidad, de sus propios problemas y tratar de focalizarlos o tratar de orientarlos con información empírica, con información creíble, técnica, y un poco estas herramientas, también haciendo promoción de lo que presentamos apenas, estas herramientas son fundamentales porque acercan
a las propias autoridades locales, a las autoridades municipales o a la comunidad, cualquiera que tenga un poco de conocimiento de herramientas y que tenga acceso a Internet, podría planear con información y con evidencia técnica, con sustento técnico, cualquiera de estas acciones, acercando cualquiera de estas necesidades a lo que observan en el cotidiano. Entonces, creo que serían estas dos. En el contexto nacional, aprovechar la línea discursiva desde lo local, desde lo territorial, y en lo local involucrar a las comunidades, pero con el sustento de esta evidencia. Ese sería. Gracias. Bueno, en la primera pregunta, yo diría, evidentemente, es el conocimiento territorial. Cuando una comunidad conoce su territorio y se involucra en él, entonces será partícipe de estas políticas públicas que se desarrollan. Hay algo súper importante, que las políticas públicas deban atender las necesidades de la población, no solo la visión política. Entonces, el conocer el territorio, el involucrar a la sociedad, el salir a la calle, el hacer recorridos en campo te permite como gobernante escuchar y de ahí emanar políticas públicas para con ello ejercer un presupuesto. Por el otro lado, la parte de cómo reportamos. Bueno, un poquito antes también es mencionar que un ayuntamiento, un municipio deberá tener programas puntuales de seguimiento a Agenda 2030, porque el ámbito global es amplio. Entonces, ¿cómo nos vamos a lo local? ¿Cómo vamos decidiendo la medición, las acciones medibles? ¿Cómo vamos a poder saber si somos resilientes o no? ¿Cómo vamos a saber si avanzamos o no de un año a otro? Entonces, debemos de tener programas municipales definidos y puntuales que atiendan los diversos objetivos de la Agenda 2030. Por el otro lado, ¿cómo reportamos? Nosotros por eso sumamos al Pacto Global, porque una manera de reportar es el COP que se presenta anual y que un municipio tendrá con ello, primero, una cuestión de que pueda decir que estas acciones que desarrolla de manera anual en una plataforma global. Con eso yo como gobernante estoy asegurando que el que me sigue deberá atender estas acciones, porque la adhesión no es solo para mi administración. Por el otro lado, el cómo reportar, pues evidentemente foros, talleres, participación, difusión con la sociedad. Y el último es la cooperación. Creo que en México se ha explorado poco, a diferencia de otros países, que un ayuntamiento pueda hacer el llamado a la acción con la iniciativa privada y con las instancias de gobierno. Normalmente en México, hasta ahora que el gobierno federal ha estado abriendo esta posibilidad, se hablaba de que lo que me dé gobierno, mis participaciones federales, los recursos que tenga, y solo eso puedo hacer. Hoy está abierta la posibilidad de que llamemos a la iniciativa privada, de que hagamos esta gestión de recursos con agencias de cooperación internacional, con dependencias de gobierno, y que evidentemente, ¿por qué nos darán ese recurso? Pues vuelvo a la misma, ¿no? Si tenemos programas puntuales que nos digan, voy a hacer esto, lo estoy midiendo de esta manera, yo estoy segura que cualquier empresario adherente al Pacto Global querrá destinar recursos en este ayuntamiento, y que podrán ver que si tengo inversiones, por ejemplo, en este ayuntamiento, pues evidentemente me conviene que el municipio desarrolle acciones que me permitan ser resiliente. Y ese es eso. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias a ustedes por su paciencia. Gracias a los organizadores. Felicidades, y seguiremos aquí durante el día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, moderadora. Ahora, unos breves anuncios. La agenda, seguramente todos la habrán recibido por correo, pero en caso de que no hubiera sido así, pueden entrar a nuestra página ipgh.org y ahí descargarla. Otro anuncio es, estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. También desde la página pueden ingresar al sitio del IPGH, ahí hay un banner en el cual directamente los va a llevar a Facebook. Entonces pueden apoyarnos para difundir este seminario y que no se quede nada más en un foro nacional, que de alguna manera se trasciendan las fronteras y que idealmente lleguemos para empezar en estos países, los países miembros del IPGH, del instituto. Ahora,
Las ponencias van a estar, de los que tenemos autorización para difundir y para hacer entrega, las vamos a subir de manera posterior a la página también. Vamos a hacer una memoria del seminario, entonces estamos planeando publicarla más o menos el próximo lunes y los invitamos a seguir, digamos, toda esta conversación en torno a este seminario. Y finalmente, los invito a pasar al frente para tomarnos la foto oficial y de manera posterior disfrutar de un coffee break, galletas, café. Gracias, adelante. Pasen al frente, por favor, no se vayan. ¿Perdón? Todos los asistentes, por favor, al frente. Es un poco complejo por el espacio, pero vamos a inmortalizar de alguna manera este momento. Vamos, Fernando. Última llamada para la foto. Fotógrafo. Bien, vamos por el café y regresamos en 10 minutos.